Referente al credo apostólico, que el credo apostólico es la confesión, fue la primera confesión en ser articulada por la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, siglo II, y esa confesión dio la base para todos los concilios ecuménicos que vinieron después, y esa confesión, ese credo apostólico es tan importante porque dice lo que creemos. Creemos en un Dios trino, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso nosotros podemos tenerlo en cuenta porque somos cristianos que hemos nacido bajo esa confesión, pero hay también otras confesiones que no creen en eso. Entonces, por eso es importante que siempre hagamos la confesión. No es un rezo como lo hace la Iglesia Católica Romana. Nosotros lo confesamos porque estamos declarando nuestra fe. Amén. Eso es importante, es declarar nuestra fe y que es consistente. Y eso nos hace ser cristianos bíblicos y confesionales. Si a usted le preguntan qué tipo de iglesia va a una iglesia cristiana, bíblica, confesional. Y cuando le digan confesional, usted le quiere decir que su fe está sistematizada en confesiones bíblicas. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a la exposición bíblica del 14º domingo después de Pentecostés. Ya estamos en el domingo número 14 después de Pentecostés, 25 de agosto. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el texto que leímos, que leyó nuestro hermano Rodrigo, Juan 7, del 1 al 9. Puesto de pie, por favor, hermanos. Lo vamos a leer en voz alta. Dame un poquito más de volumen, un poquito más de volumen. Eso. Sí, ahí sí. Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, andaba Jesús, no los escucho, hermanos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces porque ni aun sus hermanos creían en él. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Hoy, hermanos, nos enfocaremos en un pasaje que, aunque es breve, está lleno de riqueza y de profundidad. El título de este sermón, para los que toman nota, es Fe en el silencio. Fe en el silencio. Hermanos, la vida está llena de momentos en los que nos encontramos ante el silencio de Dios. Es así.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que Dios, al parecer, no está? Al parecer, y a eso le llamamos que entramos a un desierto. Experimentamos el silencio de Dios. Hay tiempos en que oramos fervientemente, que buscamos respuestas y anhelamos dirección. Y sin embargo sentimos que nuestras súplicas se pierden en el vacío, hermanos. Hay tiempos en que sucede esto. Sin embargo, la fe en el silencio es la certeza de que aunque no veamos a Dios actuar de inmediato, Él está trabajando en nuestras vidas en manera que no siempre entendemos. Aleluya. En estos momentos es fácil dudar, cuestionar y perder la esperanza, pero sabemos que Él está trabajando en nuestras vidas en maneras que no siempre entendemos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver el contexto de este texto. Nosotros vimos la semana pasada, vimos el capítulo 6 de Juan, y vamos a repetir algunos elementos. Por ejemplo, vimos que Jesús estuvo ahí dando el discurso del pan de vida en la sinagoga de Capernaum, después que Jesús multiplicó el pan, los panes y los peces. Y eso aparece en el versículo 25 al 59. Después también analizamos la semana pasada la respuesta de los discípulos al discurso del pan de vida. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue: dura es tu palabra. Dura es tu palabra. ¿Cierto? Y muchos discípulos se fueron. Dice Juan 6:66. Dice que muchos lo abandonaron. Y después analizamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús. Y la pregunta de Jesús a los discípulos fue una evaluación. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se quieren ir acaso ustedes? ¿Ustedes también se quieren ir? Y tenemos la confesión de Pedro. Y la confesión de Pedro fue: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo. Gloria a Dios. Entonces ahí, para sorpresa nuestra, en vez de que Jesús le hubiese dicho: bien, Pedro, buena, ¿te anotaste un poroto? Salió con una advertencia. Y la advertencia de Jesús a Judas Iscariote, que era el que la había de entregar. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero bien, para entender el contexto de Juan, capítulo 7, del texto que leímos, versículo 1 al 9, necesitamos recordar que Jesús ha estado realizando milagros y enseñando en Judea, lo que ha suscitado tanto admiración como oposición. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos se había intensificado. Ellos buscaban detenerlo, mientras que la gente estaba dividida en su opinión quién era realmente Jesús. Ahí me quiero detener. Había muchas personas que preguntaban quién era Jesús. ¿Quién realmente es? En este contexto, hermanos, Jesús, Él se enfrenta no solo a la presión social, sino que en este contexto, en Juan capítulo 7, versículo 1 al 9, Él se enfrenta a la presión social y familiar. Y un tema que muchos de nosotros, hermanos, podemos identificar en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de nosotros
sienten la presión de sus familias que no son conversas, que no son convertidas, hijos, hijas, marido, esposo, abuelos, que primos, vecinos, que sienten esa presión, ¿cierto? Bueno, este pasaje, hermanos, este relato no es solamente un relato histórico, sino que también es una invitación a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros al llamado de Cristo en medio de la presión y las expectativas del mundo que nos rodea. Esto es importante, hermanos. Es importante porque nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Pero no somos del mundo, dijo Jesús. En Juan 17, dijo que estamos, pero no somos. Entonces, como estamos en el mundo y vemos las cosas del mundo, nos acostumbramos al mundo y amamos muchas veces las cosas del mundo. Pero la realidad es que las expectativas del mundo, lo que espera el mundo de nosotros, no nos debe dirigir nuestra vida, sino que nos debe dirigir el mandato del Señor. Y el mandato del Señor lo tenemos en su palabra, los 10 mandamientos, que es la ley moral. Gloria al Señor, que está vigente para nosotros. Ahora, no está vigente para nosotros en el sentido de que si la cumplimos somos salvos. No, pero es una ley moral en la cual nosotros le agradecemos a Dios con nuestra respuesta, es gratitud. La tercera parte del Catecismo de Heidelberg nos habla de la gratitud. Y la gratitud se coloca de dos formas. Una, aprendiendo los 10 mandamientos, y segunda, orando la oración del Padre Nuestro. Es increíble que ellos, los teólogos de Heidelberg, ellos pusieron como gratitud los 10 mandamientos y la oración. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que es relevante? Porque para nosotros, muchos de nosotros, nos han enseñado que debemos cumplir los 10 mandamientos para ser buenos, para ser salvos. Tienes que cumplir los mandamientos del Señor. O tienes que orar el Padre Nuestro y orar y orar y orar para que el Señor te escuche, el Señor no te va a oír. Eso nos han hablado, hermanos. Pero he aquí que el Catecismo de Heidelberg, que es un catecismo que nosotros creemos y confesamos, que dice que la parte de la gratitud tiene que ver con los 10 mandamientos. O sea que nosotros seguimos los 10 mandamientos por gratitud, no por ley. Gloria al Señor. Que oramos el Padre Nuestro no porque tenemos que recibir algo, sino por gratitud. Todo lo hacemos por gratitud, para su gloria. Como dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice que todos lo hacemos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? ¿Quién me lo puede decir de memoria? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bien, cierro ese paréntesis. En este contexto, hermanos, se enfrenta Jesús a la presión familiar y a medida que la fiesta de los tabernáculos se aproxima, la presión aumenta. Aquí vemos que se aproximaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta que se llevaba a cabo en Jerusalén, la cual quedaba en la provincia de Judea. Judea
es importante que consideren esto, es importante que aquí dice en Juan capítulo 7, verso 1, dice, después de estas cosas Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea. Andaba en Galilea y no quería andar en Judea. En Judea, en la provincia de Jerusalén. ¿Ya? O sea que Jesús no quería estar en Jerusalén, sino que Jesús quería estar en Galilea. ¿Ya? Judea estaba bajo el control directo romano, mientras que Galilea tenía cierta autonomía bajo Herodes Antipas. La tensión política en Judea era mayor, especialmente durante las fiestas. Sus hermanos aquí, los hermanos de Jesús, que la Biblia nos habla que eran 4 y más sus hermanas, lo instan que él no esté en Galilea, sino que se vaya a Judea, a Jerusalén. ¿A qué? A mostrarse públicamente. Pero Jesús opta por permanecer en Galilea en un acto de obediencia a Dios. Hay muchas veces que nosotros sucumbimos a la expectación de otras personas, al dicho de otras personas, de nuestros familiares que nos dicen, no, es mejor que vayas allá. Pero siempre y cuando Dios nos ha dado una orden de quedarnos ahí, no debemos quedar. Entonces, en este acto de obediencia, hermanos de Jesús, encontramos la estrategia divina de Jesús, su revelación y su ejemplo para nosotros en momentos de incertidumbre. Amén. La estructura de esta exposición bíblica. Hoy exploraremos 3 puntos claves en este pasaje. El primero, la estrategia de Jesús. Observaremos cómo Jesús maneja la presión de sus hermanos y la multitud, eligiendo esperar el momento oportuno de Dios en lugar de buscar la gloria humana. Amén. 2. La obediencia de Jesús. Versículos 6 y 8. Reflexionaremos sobre cómo Jesús se mantiene fiel a su misión divina, mostrando la importancia de actuar según el tiempo de Dios y no bajo la presión de los demás. Y tercero, veremos la revelación de Jesús, versículo 9, donde veremos cómo la decisión de Jesús de permanecer en Galilea y su eventual revelación durante la fiesta nos enseña sobre la naturaleza de Dios y su plan redentor. Gloria al Señor. Bien, a medida, hermanos, que nos adentramos en este pasaje, los invito hermano, los invito a abrir sus corazones a la enseñanza de Cristo. Gloria a Dios. Que podamos entrar, hermanos, en el silencio de nuestras vidas, que podamos encontrar en silencio, en el silencio de nuestras vidas el espacio para crecer en fe y confianza en el Dios que siempre está presente, incluso cuando no lo vemos actuar, hermanos. Oremos juntos para que el Espíritu Santo nos ilumine mientras analizamos la palabra de Dios y descubrimos la fe que fortalece en el silencio. Oremos al Padre. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. Nos ilumine, Señor. Pedimos no la revelación, porque la revelación ya está escrito, pero sí pedimos la iluminación de tu Espíritu para que podamos entender la palabra de Dios y descubramos la fe que nos fortalece en el silencio. Hay muchas veces, la mayoría de nuestras vidas, tú estás en silencio y parece que no te escuchamos, que te has ido, pero no te has ido. Estás detrás de la cortina de nuestras vidas, viendo cómo actuamos.
observando cómo actuamos, como lo hicimos nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños y nos escondíamos detrás de la cortina o detrás de la puerta y los veíamos cómo se movían. Porque tú nos ayudas a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, iremos al primer punto. La estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús. Bien, en este pasaje de Juan 7, versículo 1 al 5, encontramos un momento crítico en el ministerio de Jesús que nos revela su estrategia divina. A medida que se acerca la fiesta de los tabernáculos, fiesta que se llama Sukkot, un evento significativo en la vida judía, Jesús se enfrenta a las presiones de su entorno y a las expectativas de su propia familia. Gloria a Dios. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, era una de las tres grandes fiestas de acción con la Pascua y Pentecostés. Conmemoraba la protección de Dios durante el Éxodo y celebraba la cosecha, ¿cierto? Esa es la fiesta de los tabernáculos. Duraba 7 días y atraía a grandes multitudes a Jerusalén. Este texto nos ofrece una profunda comprensión de cómo Jesús maneja la oposición y el reconocimiento y nos enseña sobre la importancia de actuar con propósito y discernimiento, hermanos. Lo primero que haremos, analizaremos el texto. No sé si lo alcanzan a ver. Si no lo alcanzan a ver, les pediré que por favor se acerquen a una de las pantallas. Ok. Lo primero que encontramos aquí en el verso 1 nos dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Aquí destaca la palabra andaba. Que esta palabra andaba nos habla del ministerio activo de Jesús. El ministerio activo, que era un ministerio dinámico. Gloria al Señor. Esta palabra en el griego significa justamente que Jesús andaba en un ministerio dinámico en Galilea. Gloria a Dios. Galilea, hermanos, era la base de operaciones del ministerio de Jesús. Isaías 9, capítulo 1, verso 2, nos habla proféticamente de que la luz vendría a los gentiles en Galilea. Que en Galilea sería una ciudad asentada sobre un monte. En contraste, hermanos, aquí habla de dos ciudades, ¿cierto? El versículo 1. El versículo 1 nos dice que andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea. Judea contrastaba porque Judea ofrecía un entorno peligroso para Jesús. Galilea, en cambio, permitía a Jesús continuar su ministerio sin la amenaza inmediata de las autoridades judías de Jerusalén. Eso es importante. Jesús no estaba inactivo. Jesús estaba realizando su obra en lugar donde podía ser más eficaz. Gloria a Dios. Jesús, Él tenía una estrategia. Su estrategia era hacer la voluntad del Padre. Amén. Como le dice en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Después le dice a los discípulos que ya estuvo con la samaritana se va a anunciar al pueblo lo que le había dicho Jesús, que Jesús era el Mesías. Él le dice a los discípulos: no tengo otra comida que hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la voluntad del Padre, que es que predique su palabra. Entonces permitía
a Jesús continuar su ministerio en Galilea. Jesús no estaba inactivo. Después leemos la frase no quería. No quería, que sugiere una decisión deliberada, no simplemente un acto de miedo. Aquí Jesús no sucumbió al temor, sino que Jesús estaba tomando una decisión consciente y deliberada de quedarse. Es importante notar que cuando se menciona los judíos que procuraban matarle, se refiere principalmente a los líderes religiosos que estaban en contra de las enseñanzas y el ministerio de Jesús. Si Jesús hubiese ido a Judea, ¿qué le hubiese pasado en Judea? Lo hubiesen matado, ¿cierto? Pero Jesús, bueno, más adelante él dice algo interesante aquí, que no lo voy a adelantar. Aquí, en el versículo 2 y 4, los hermanos le presentan un argumento basado en la lógica mundana. Pero antes de eso, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que era una fiesta ceremonial. Ya lo hablé de eso. Y aquí está lo que le dijeron sus hermanos. Le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aparentemente, hermanos, nosotros le damos una primera, segunda lectura a eso, y en Aleluya. Los discípulos, hermanos, estaban haciéndole barra a Jesús. O sea, los hermanos, aparentemente le podíamos pensar que los hermanos le decían, oh Jesús, vamos, tú tienes que hacer público tu ministerio. Pero sin embargo, ellos aquí desarrollaron una lógica mundana, una lógica que era una lógica del mundo. Hermanos, aquí dice una declaración que es irónica. Dice, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Esto es significativo, ya que muchos de sus discípulos ya lo habían abandonado, como se menciona en Juan 6:6. Gloria al Señor. Jesús opera en los tiempos de Dios, no según las expectativas humanas. Gloria al Señor. Esto refleja la importancia de discernir el tiempo adecuado para la acción en la vida espiritual. Aquí dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate. Esa palabra manifestarse viene de una palabra que habla de ser público y de manifestarse de manera espectacular. Jesús no vino para que su gloria excediera a la gloria del Padre. Jesús vino para darle gloria al Padre. Jesús vino para eso. Y como nos hablaba el día miércoles el pastor, el presbítero aquí Rodrigo, nos decía que el Espíritu Santo tampoco quiere su gloria. El Espíritu Santo busca la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Y así se maneja la Trinidad. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Y aquí encontramos en el verso 5 algo interesante, hermanos. ¿Qué dice el verso 5? Dígalo. Gloria a Dios, porque sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este versículo revela la tensión familiar y un sentimiento de aislamiento que Jesús experimentaba. Nos habla de la incredulidad familiar y el cumplimiento profético. Jesús refleja el cumplimiento profético del Salmo 69:8, en que dice: he llegado a ser extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. También se alinea con Marcos 6:4, que dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, con esto, lo que Jesús lo que nos dice Juan aquí, el texto, es el cumplimiento profético y la incredulidad familiar. Hermanos, pero no solamente, y esto es muy esperanzador lo que les voy a decir, no solamente nuestra familia puede permanecer incrédula, pero por un tiempo. Porque vemos después en Hechos 1:14, véanlo por favor, Hechos 1:14, y en Hechos 1:14 vemos un desarrollo de la fe. Vemos el desarrollo de la fe. Vemos aquí en Juan 7, versículo 5, que dice: y los hermanos de Jesús no creían en él, ¿cierto? ¿Pero qué dice el 14? ¿Qué dice Natalie? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y por María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Ah! ¿Qué es lo que dice? ¿Que perseveraba quién? ¿Quién? Sus hermanos. ¡Aleluya! Hermano, pastor, estoy deprimido y achacado porque mi familia no sirve al Señor. Jesús tenía también, la gente no servía al Señor, su gente. Pero después de su resurrección, ¿qué dijo? Que estaban ahí presentes los hermanos de Jesús. Y después nosotros sabemos que Santiago, el hermano de Jesús, y Judas fueron escritores apostólicos. Y Dios los usó para escribir el canon con la carta de Santiago y la carta de Judas. Y Santiago fue el que presidió la iglesia en Jerusalén. O sea, ¿hay esperanza? Hay esperanza, hermano. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir aquí hay un rechazo de la fama. Jesús rechaza la fama. La estrategia de Jesús se manifiesta en su rechazo a la presión, a la presión por buscar la fama y el reconocimiento. En Juan 7:3 dice: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Él estaba rechazando esa fama. ¿Cuáles son los significados espirituales de esto? Primero, la plena humanidad de Cristo. Cristo es verdaderamente Dios. Amén. Pero también es verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso está estipulado en la confesión de Nicea, que dice que Dios es verdadero, que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, o verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Gloria al Señor. Así que Él, por ser hombre, experimenta el rechazo y la incomprensión en su propia familia. Hermanos, esto nos muestra que Él puede identificarse con nosotros
en nuestros momentos de dolor y aislamiento. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él también lo vivió. Segundo, la soberanía divina. Gloria a Dios. Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. Y a pesar de la oposición que enfrenta, Jesús mantiene el control sobre su misión. Él no se deja llevar por las circunstancias externas, sino que actúa de acuerdo con el plan divino que se le había encomendado. Gloria al Señor. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de este primer texto para nosotros? Anótelo. Primero, tenemos que tener discernimiento. Discernimiento en nuestro ministerio. Este pasaje nos enseña la importancia de saber cuándo actuar y cuándo esperar en nuestro propio ministerio. Debemos buscar la dirección de Dios y ser pacientes en la espera del momento oportuno. Gloria a Dios. Segundo, manejar el rechazo incluso de nuestros seres queridos. Como seguidores de Cristo podemos enfrentar el rechazo incluso de aquellos a quienes amamos, hermano. Tercero, debemos equilibrar la valentía versus la prudencia, la valentía con la prudencia en nuestro testimonio cristiano. A veces nuestra fe nos llama a ser valientes, pero también se nos llama a ser sabios y prudentes. Muchas veces, porque aquí Jesús podía haber ido a Judea y haberse hecho el valiente, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué escogió? La prudencia y la sabiduría. Gloria al Señor. Amén. Vamos al segundo punto. El segundo punto, al avanzar el pasaje de Juan 7, encontramos un momento crucial, un momento que es importantísimo, que destaca la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre en medio de la presión y las expectativas que le rodean. Y aquí tenemos el versículo 6 al 8, que Jesús responde a sus hermanos y nos revela su comprensión del tiempo divino y su misión. Este pasaje no solo refleja la obediencia de Jesús, sino que también nos enseña sobre la importancia de alinearnos con el propósito de Dios en nuestras propias vidas, hermanos. Y aquí tenemos el análisis. Lo primero que Jesús dice: mi tiempo aún no ha llegado. Jesús hace una clara distinción entre el tiempo de Él, y el tiempo de Él significa, en el original griego, la famosa palabra kairos. Muchos han escuchado la palabra kairos, ¿cierto? Ya, se refiere al momento oportuno de Dios. Siempre hay un momento oportuno, no siempre es el tiempo. Hay un momento oportuno y ese momento está conectado por el Espíritu Santo. Entonces, Él dice: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Él se refiere a la palabra kairos, que es el momento oportuno designado por Dios, que contrasta con el tiempo de los hermanos, que dice: aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Este tiempo es el tiempo cronos. El tiempo cronos, que es el tiempo de la humanidad, el tiempo cronológico. Este énfasis en el kairos demuestra que Jesús no solo se deja llevar por las urgencias humanas, sino que actúa conforme a la voluntad y el plan del Padre. Su obediencia se manifiesta en su disposición a esperar el momento adecuado para revelarse plenamente al mundo. Aquí nos llama la atención, hermanos, esta palabra que no la marqué, pero dice: siempre está presto. ¿Qué es lo que quiere decir que siempre esté presto? Siempre está listo. Siempre es el tiempo para el arrepentimiento. Siempre es el tiempo para volverse a Dios.
Siempre es el tiempo. Y eso lo está diciendo Jesús. Y lo revela aquí, mire. Lo revela porque dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Claramente aquí Jesús hace mención que sus hermanos estaban bajo el pecado original que todos los seres humanos compartimos, hermanos. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos, cada uno de nosotros somos pecadores. Y como pecadores ya estamos condenados. Ya estamos condenados. Dice Juan 3, y esta es la condenación que vino al mundo. Gloria al Señor. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso aparece en Juan 3:19. Así que claramente dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué no los puede aborrecer a ustedes, hermano? ¿Por qué el mundo no los puede echar? Porque son parte del mundo. Porque son parte del sistema pecaminoso. Y esta palabra mundo se refiere a la palabra cosmos, que se refiere palabra sistema. Quiere decir sistema. Ahora, la palabra mundo en este contexto se refiere al sistema que se opone a Dios. Jesús se presenta como un testigo profético que denuncia la oscuridad, lo que inevitablemente trae rechazo, hermanos. Él se presenta como el testigo. Yo testifico de él. O sea, que no es un testimonio bueno, no es un testimonio positivo. Él es el juez. Y él como juez está dando testimonio y diciendo, este mundo está en pecado. Y este mundo está condenado. Eso está diciendo. Y es lo que nos dice en Apocalipsis 1:5. Nos dice que él es el testigo fiel. ¿Testigo de quién? Testigo de que el mundo ama las obras del mundo porque sus obras son malas, porque es pecador. Hermanos, gloria al Señor. Dice que sus obras son malas. Este es el testimonio del mundo. ¿Cuál es el testimonio del mundo? Es que sus obras son malas. Amén. Siempre es el testimonio del mundo. Nunca va a ser una obra buena el mundo. Siempre va a ser una obra mala. Y aquí nos dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. La decisión de Jesús de no ir a la fiesta con sus hermanos es una manifestación clara de su obediencia al tiempo divino. ¡Gloria a Dios! Jesús, hermanos, tenemos que entender esto. Debemos darle la gloria a Cristo porque Cristo cumplió a cabalidad el plan redentor de Dios. Él no se dio vuelta, Él no sacó la vuelta como muchos de nosotros, sino que Él vino a cumplir el plan redentor. Dice, subid vosotros a la fiesta porque yo no subo todavía a esa fiesta. Porque dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de entregar su cuerpo, su vida, por nuestros pecados, hermano. Su tiempo aún no había llegado. Entonces los estaban instando aquí por la incredulidad del mundo. Le estaba diciendo, ¡hey, Jesús, ven! O sea, le estaba diciendo... El mundo le estaba animando y diciendo, ya, muérete luego. Pero Jesús sabía que no era el tiempo.
Hay un pasaje en la Escritura más adelante en Juan, cuando dice, mi tiempo ha llegado. Pero para eso habían pasado por lo menos unos 2 años. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y eso nos habla de la obediencia de Jesús. La obediencia de Cristo. Y la obediencia de Cristo nos habla con el alineamiento con la voluntad del Padre y escúchame bien, la aceptación del rechazo. El alineamiento a la voluntad de Dios, el alinearse bajo la voluntad de Dios, y ese alinearse bajo la voluntad de Dios es también aceptar el rechazo. Hermanos, nosotros como seres humanos pecadores nos cuesta mucho aceptar el rechazo. Nadie quiere ser rechazado, todos queremos ser aceptados. Pero hay un rechazo que tenemos que aceptar, que es el rechazo que nos da el mundo. Gloria al Señor. La obediencia de Cristo también se manifestó en la fidelidad a la verdad. Jesús era fiel a la verdad. Al testificar que las obras del mundo son malas, Jesús demuestra su compromiso inquebrantable con la verdad de Dios, sin importar el costo principal, hermanos. Gloria al Señor. Y tercero, el subordinamiento, la sujeción, la subordinación a los tiempos del Padre. Aunque no se menciona explícitamente en este versículo, el contexto inmediato nos muestra que Jesús se somete al tiempo establecido por el Padre para sus acciones. Gloria al Señor. ¿Cuál es el significado espiritual? La conciencia de Jesús sobre su misión divina y la tensión divina entre su divinidad y humanidad. Gloria al Señor. Las aplicaciones prácticas que tomamos de esto son, discernimiento de nuestras decisiones. Nosotros tenemos que discernir. La obediencia de Jesús nos invita a practicar el discernimiento de nuestras propias decisiones. Lo que nos hace preguntarnos, hermanos, ¿estamos tomando decisiones basadas en las expectativas de los demás? ¿O estamos buscando la dirección de Dios? ¿Tú estás más pendiente de lo que esperan de ti o lo que espera Dios de ti? Segundo, la importancia de la paciencia y la espera. Jesús fue paciente y esperó. En un mundo que busca resultados inmediatos, todos para ayer. La obediencia de Jesús nos recuerda que a veces es necesario esperar el tiempo de Dios. Mi hermano, puede que tú estés en una situación X. Ora a Dios para saber el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios te va a traer paz. Paz. ¿Cómo saber cuándo es la voluntad de Dios? Cuando hay paz. Gloria al Señor. Y el Señor dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Gloria al Señor. Amén. Tercero, la revelación de Jesús. Versículo 9 dice, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. En este versículo encontramos un momento significativo que marca una transición en el Evangelio. A través de este breve pasaje, hermanos, se revela la profundidad de la misión de Jesús y su relación con el tiempo divino. La decisión de Jesús de permanecer en Galilea y luego presentarse en la fiesta de los tabernáculos nos invita a reflexionar sobre la manera en que Dios se revela a la humanidad. En el análisis del texto nos dice, y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. La frase se quedó es
una conversación terminada. Perdón. Habiéndole dicho esto, es una conversación terminada. Vale decir, lo dio por finalizado Jesús la conversación con sus hermanos y dijo, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Cuál era el propósito que tenían los hermanos? ¿Cuál era? ¿Que él fuera a dónde? A Judea. ¿Les hizo caso a Jesús? Pregunta, ¿nosotros le hacemos caso a los hombres o a Dios? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 4? Cuando Pedro dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos esta iglesia ahora porque hemos obedecido a Dios antes que a los hombres. Y siempre constantemente estamos en esa búsqueda, ¿cierto, hermanos? En esa búsqueda de obedecer a Dios, de obedecer a su palabra, porque Dios se revela en su palabra. Dios no tiene una revelación extra bíblica. Nosotros no creemos en las profecías extra bíblicas, nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque eso tiene sustento. Gloria al Señor. Amén. Bien, después dice se quedó. La frase se quedó implica una decisión consciente y deliberada de permanecer en Galilea. Es una decisión consciente. Su decisión de no ir a Judea con sus hermanos contrasta con lo que muchos esperaban de un líder carismático. ¿Qué es lo que esperaban muchos de Jesús? Que Jesús se manifestara luego. Gloria al Señor. A veces nuestro ministerio parece fome. A veces nuestro ministerio, venimos casi nosotros nomás al culto y nosotros decimos, oh, qué fome. Bueno, algunos dicen, ¿no? Algunos dicen, oh, podría estar lleno. Sí, claro, podría estar lleno. Pero el tema, el punto, es que nosotros nos preguntamos, ¿estamos viviendo el tiempo de Dios y no el tiempo de los hombres? El tiempo de Dios es que escuchemos su palabra y aprendamos. Después va a llegar nuestro tiempo de gloria o quizás no va a llegar nunca. Pero lo importante es lo que hacemos ahora, que es escuchar y meditar la palabra de Dios y atesorarla en el corazón. Y que la palabra de Dios se vuelva vida en nosotros y la practiquemos. Gloria al Señor. En contraste entre la acción esperada de ir a la fiesta y la acción de tomada de quedarse, revela la naturaleza de la revelación de Jesús. Gloria al Señor. Revela la naturaleza de la revelación de Jesús. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Que la acción esperada por los hermanos, que la acción esperada por el mundo, ¿cuál era? Que Él fuera a Judea. ¿Cierto? Que Él fuera a la fiesta. Pero ¿cuál fue la acción que tomó Jesús? Quedarse. Quedarse. Para muchos le habrían dicho, Señor, mala decisión tomaste. Te perdiste la oportunidad. Y eso nos han dicho muchas veces en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de Dios. La convicción divina de lo que estamos haciendo es para Dios. Y que no obedecemos a los hombres, sino obedecemos a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Segundo, Él no se dejó llevar por las expectativas externas. Esto es difícil, hermano. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos en el mundo. Esto lo dije al principio, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como estamos en el mundo,
queremos agradar al mundo, pero no debemos agradar al mundo, sino agradar a Dios. Y dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Y tercero, que Dios se manifiesta en la quietud y en la espera. Hermanos, Dios no es un Dios activo, y esto es complicado para nosotros, que muchos de nosotros somos inquietos. Dios también se manifiesta en la quietud y en la espera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es el significado espiritual? La autoridad de Jesús, la paradoja y el silencio de Dios. La autoridad de Jesús sobre su propia misión. Jesús demuestra su soberanía al decidir cuándo y cómo se revelará. Él no está sujeto a las presiones humanas ni a los deseos de su familia. Esta autoridad nos recuerda que su misión es divina y que su revelación es parte de una más grande. Gloria a Dios. La paradoja de la revelación divina. A menudo la revelación se presenta en lo que parece ser una inacción. Hermanos, en nuestra vida espiritual podemos experimentar momentos en que sentimos que Dios está en silencio o que no está actuando. Sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia, sino es tiempo de preparación. Hermanos, que Dios no te hable no quiere decir que Dios te desechó. Quiere decir que Dios te está preparando. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así como en el Antiguo Testamento, donde Dios se revela en momentos de calma, Jesús se manifiesta en medio de la espera. Y tercero, el silencio de Dios como parte de su plan redentor. En el silencio aparente, Dios está trabajando en nuestros corazones y preparando el camino para su revelación. Hermanos, no desestimes el tiempo de silencio. Ora, dale gracias a Dios. Bendice a Dios, lee las Escrituras, porque Dios te está preparando. Está preparando tu corazón, te está dando crecimiento. Gloria al Señor. Este concepto es fundamental para entender cómo Dios opera nuestras vidas, a menudo en las sombras de nuestras experiencias, hermanos. A menudo Dios está obrando cuando no lo vemos en las sombras. Gloria al Señor. Hermanos, te quiero decir algo. Hoy Dios está obrando en tu vida. Ay, pero yo no lo siento. Alégrate, porque cuando no lo sientes, Dios está obrando en tu vida. Bendito sea Dios. ¿Cuántos, les pregunto, cuántos de ustedes están viviendo un silencio de Dios en su vida? Gloria al Señor. Un silencio que el Señor no les habla, ¿no? Hermano, alégrate, gózate, porque Dios te está preparando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te está dando crecimiento. Bendito sea su nombre. La aplicación práctica, quietud y la espera. La importancia de la quietud y la espera. Segundo, resistir la presión del conformismo religioso social. Tenemos que resistir la presión. Amén. Resistir la presión del conformismo, del conformarte, del seguir el mundo, del seguir la mayoría. Gloria a Dios. Tercero, desarrollar una fe que confíe en el silencio aparente de Dios. Tenemos que desarrollar nuestra fe para que nuestra fe confíe en el silencio de Dios, que es un silencio aparente. Aprende a confiar en el silencio de Dios porque es fundamental para nuestra vida cristiana, hermanos.
En momentos de incertidumbre podemos recordar que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Aleluya. Me encanta cuando dice en Hebreos 11, dice que el Dios invisible. Hebreos 11, por favor. No lo tenía preparado, pero lo vamos a ver aquí. Hebreos 11. Gloria al Señor. Y está hablando aquí de Moisés. Y dice, (17) 27, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, tú que estás viviendo el silencio de Dios, que estás viviendo un tiempo en que no escuches a Dios, haz como Moisés y sostente en el invisible. Gloria al Señor. Porque se sostuvo como viendo ¿a quién? A nadie, porque era invisible, pero lo veo con los ojos de la fe. Mis hermanos, aleluya. Jesús los dijo, a vosotros, manada pequeña, al Padre nos ha placido darnos el reino. Nosotros somos pequeños, hermanos. Somos pocos, pero somos grandes para Dios. Somos grandes para Dios, somos numerosos para el Señor. ¿Por qué somos numerosos? Porque detrás de nuestros lomos hay miles de personas a las cuales les tenemos que hablar, les tenemos que testificar de Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Conclusión, hermanos. En este pasaje de Juan 7:1-9 nos presentó un retrato poderoso de que Jesús estaba navegando las complejidades entre su misión divina en un contexto humano. Bajo su sabiduría estratégica, su inquebrantable obediencia al plan del Padre y su disposición a actuar o no actuar de maneras que desafían las expectativas convencionales o las expectativas humanas. El texto nos invita a, número 1, conclusión 1. Es importante que tome esta conclusión, hermano. Cultive el discernimiento espiritual que nos permite reconocer los tiempos de Dios en nuestras vidas. El discernimiento espiritual es para todos, no es solamente para los pastores, para los diáconos, para los líderes de la iglesia, sino discierna y vea que el momento difícil que te toca vivir es el mejor momento de Dios para tu vida. Pero ¿cómo si no veo? ¿Cómo si no escucho? ¿Cómo si tengo un cáncer terminal? ¿Cómo? Porque sé que mi Redentor vive. Porque dice la palabra de Dios, sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Bendito sea su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Se me sube el brazo. Hermano. Porque me emociona, entonces se me sube el brazo. Por eso me lo bajo. Como en la palanca. Gloria al Señor. Conclusión 2. Debemos desarrollar una obediencia a Dios que pueda resistir las presiones externas, incluso de aquellos cercanos a nosotros. Hermanos, tenemos que desarrollar una obediencia a Dios que pueda resistir las presiones externas. Que el Señor nos ayude. Y tercero,
Debemos encontrar la fuerza y el propósito en momentos de aparente inactividad o silencio de Dios en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Cantábamos hace un momento, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él te sostiene. Cuando no ves nada, Él te sostiene. Y te sostiene no porque tú eres bueno o porque oraste o no oraste, sino porque Él te sostiene porque Él es bueno y soberano. Bendito sea Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Danos la sabiduría, Señor, para discernir entre la prudencia piadosa y el miedo humano en nuestras decisiones. Danos la prudencia piadosa, Señor. Te pedimos que nos des prudencia piadosa. Para que ésta vaya en contra del miedo humano en nuestras decisiones. Señor, en un mundo que valora la acción constante, enséñanos a valorar también la quietud tuya. La inacción, Señor, no es vacío de Dios, sino que es presencia de Dios preparándonos para el futuro. Señor, ayúdanos a testificar contra el mal en nuestra sociedad mientras mantenemos una actitud de amor y compasión. Señor mi Dios, ayúdanos a testificar de Cristo. Ayúdanos a hablar de Jesús, a tiempo y afuera de tiempo. Señor, porque sabemos que tu preciosa semilla es sembrada en los corazones de aquellos que son escogidos. Padre, te damos la gloria, te damos la gracia, Señor. Y que nosotros sepamos hoy día que no nos has abandonado, que siempre estás con nosotros, aún cuando hay un aparente silencio, aún en la aparente derrota, vienen las más grandes victorias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Vivir es Cristo. Cantamos al Señor.